todos los miembros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los miembros de la red de Cavite. Mi nombre es Anselmo Rodríguez Manso, miembro de la directiva de Héroes de Cavite y de Venezuela Hispanista. Tengo el placer hoy de iniciar la presentación del libro Cumbe, quien nos dará una pequeña reseña y posteriormente iniciará la conversación. Es la periodista del Valle Canelón, a quien cedo la palabra próximamente. Ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Así que bienvenida del Valle y gracias por liderarnos en esta presentación de este excelentísimo libro de nuestro querido miembro Néstor Carrillo. Adelante del Valle. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Anselmo. Es un honor poder estar acá esta noche con ustedes. Esta noche, bueno, a ustedes allá y para nosotros es tarde acá en Venezuela. Hoy tengo el honor de dirigir esta presentación del libro Cumbe, Crónica Barroca de un Sarampampán Afrocaribe. Eso es una novela. Hoy estarán haciendo un pequeño análisis sobre esta novela el doctor Humberto Valdivieso. Él es investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, acá en Venezuela. Es profesor de la maestría y el doctorado de filosofía de la misma universidad. Además, es curador de arte contemporáneo y diseño y miembro de la AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte. Humberto va a tener a su cargo la presentación de la novela Cumbe. Pero además les hablo un poco de Néstor Garrido. Néstor Luis Garrido, ese es su nombre, nació en Barquisimeto, en Venezuela. Es licenciado cum laude en Comunicación Social, mención Periodismo en el año 1986, también en la Universidad Católica Andrés Bello, con diplomados en Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la misma universidad y Periodismo Digital de la Universidad Nacional Abierta 2017. Actualmente se desempeña como director de la revista Magüen, Escudo y Recuerda Sajor, lo que combina con su actividad como novelista, corrector de libros y columnista del diario El Nacional de Venezuela. Durante 20 años fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en periodismo, producción editorial y redacción para los medios, así como también literatura judía y guión. Ha sido guionista de dramáticos y de documentales, tanto en cine como en televisión, la extinta Radio Caracas Televisión. Radio Caracas fue un canal emblemático en Venezuela, tuvo 51 años de vida hasta que el expresidente Hugo Chávez la cerró. Escribió los guiones de los documentales Valió la Pena y Una llama encendida, que cuenta la historia de la comunidad judía en Venezuela, disponibles en YouTube actualmente, y participó en las películas El rumor de las piedras y La mujer de mi hermano. Ganó el segundo certamen internacional de relatos cortos organizado por Cavite, Héroes de Cavite, con su cuento Una sola palabra, y su más reciente novela es esta que vamos a conocer hoy, Cumbe, Crónica de Barroca de un Sarampampán Afrocaribe. Es de Ediciones Espacio Ana Fran de este año, es decir, que acaba prácticamente de salir del horno, vestida de sombras para un largo viaje, actualmente en edición. Y en el año 2017 publicó en Perú la novela Prohibido el paso a caballeros con corbata. En 2014, Los libros de siempre, habrá un porqué. Y novela biográfica sobre un sobreviviente del holocausto, David Israel y Backcall. El pensamiento de Gustavo Alstein en 95 editoriales de Nuevo Mundo, y se desempeña en la actualidad como coordinador de Venezuela Hispanista y director del Instituto Prehispánico del Español Global. Héroes de Cavite es secretario de Mejoramiento Profesional y Cultura del Colegio Nacional de Periodistas, con quien tengo el honor de compartir. Asimismo, es miembro del Círculo de Escritores de Venezuela, del Consejo Directivo del Espacio Ana Frank. Un concurso musical pone al pueblo de Cumbe unos contra otros, todos, eh, toda vez que Alcides, que es el alcalde del pueblo, se ha inclinado por uno de los grupos en contienda, los cumberos tradicionales contra los forasteros.
Inmigrantes de un tal Palenque, lo que inicialmente fue una competencia amistosa, se va convirtiendo poco a poco en una lucha entre dos bandos, aupada por un alcalde que se ha empeñado en convertir una leyenda en un hito fundamental del pueblo y a partir de ella decidir quién es mejor que otro, siempre con el lema, cumbe es tradición, lo demás traición. Así pues, tenemos que tener cuidado cómo te cuentan tu propia historia. Esto es Cumbe y sin más le doy la palabra al doctor Humberto Valdivieso, que va a tener la noche de hoy, bueno, la oportunidad de hacernos un análisis de esta novela Cumbe. Doctor Valdivieso. Bien, muchísimas gracias del Valle, muy amable. Estoy pues, muy complacido de estar aquí. Muchas gracias también a los amigos de la Fundación y a Néstor por darme la oportunidad de nuevo de presentar su maravillosa novela. Y una novela la cual he tenido la fortuna de ir varias veces, porque, bueno, tuvimos una primera presentación, yo hice una primera lectura cuando Néstor estaba casi que recién salido del horno y pues me honró con una lectura de su trabajo que estaba apenas saliendo de la producción. Y luego tuvimos una presentación en la Feria del Libro en Chacao y ahora estamos aquí de nuevo. Y La- las distintas lecturas de esta novela lo que han hecho es reafirmar ah, la- las ideas y la sensación que causó en mí, porque esta es una novela que tiene múltiples aproximaciones. Una aproximación a esta novela puede ser desde lo eminentemente literario, y aquí hablaremos más adelante. Esta es una novela de un trabajo muy refinado del lenguaje, es una novela del y sobre el lenguaje, que tiene una potencia literaria en ese sentido, pero también es una novela que causa un impacto emocional importante, igual. ¿Por qué? Bueno, porque te hace rememorar muchos asuntos de la vida del venezolano y asuntos que pueden ir desde las vivencias más simples en la gastronomía, en el modo en cómo nosotros mm, habitualmente nos relacionamos con otros, en nuestros viajes hacia el interior del país, en el contacto de las diversas culturas que hacen vida en Venezuela. Entonces hay como una rememoración muy importante en esta novela que se combina también, por supuesto, con una reflexión sobre lo que es el poder. Entonces, también tiene un contenido histórico muy importante. Es una novela que tiene una gran investigación, igual, investigación desde múltiples aproximaciones, investigación del lenguaje, investigación de las tradiciones, investigación histórica, investigación en la conducta política del venezolano con respecto al poder. Entonces, Néstor acá es como un gran tejedor de múltiples posibilidades del ser venezolano que están finamente hiladas a través de sus páginas. Y eso es muy interesante. Entonces, es una novela que no lo deja a uno en paz. ¿Qué quiere decir esto? Una novela que constantemente está apelando a lo que uno es en lo personal y apelando a lo que uno es también como venezolano, como ciudadano. Y eso tiene un valor y un peso importantísimo para uno como lector. Yo puedo decir que, por ejemplo,
al iniciar la primera lectura de esta novela me devolvió y lo que es, bueno, yo no sé, la vida, algunos dicen energía, pero yo voy a decir la vida, lo conecta a uno con las cosas que son uno también. Y a mí, muy joven, uno de mis primeros trabajos en investigación fue en un centro de investigación que existía en el Museo de Ciencias en Venezuela, que era el Centro de Investigación Africano y Afroamericano Juan Liscano, que tenía ahí. Y fue mi primera aproximación al pensar la cultura afro-venezolana y afro-latinoamericana en esto. Y bueno, las lecturas de los libros y de los artículos de Miguel Acosta Sáenz, de Juan Liscano, de la doctora Angelina Pollack, de Isabel Arendt. Y entonces me encuentro con esta novela que me devuelve a toda esa potencia que hay teóricamente desde la sociología, desde la historia, desde los estudios etnográficos, está, pues, tiene un gran trabajo y un gran precedente en Venezuela, pero que Néstor acá la convierte en ficción y nos devuelve de alguna manera toda esa teoría, toda esa rica teoría en la trama de una historia que nos suena a todos, pero que no podemos soltarla y queremos recorrer hasta el final porque pues es justamente porque se nos parece mucho y porque nos suena todo el tiempo a algo que somos y que queremos escuchar. Esta historia es una historia, es la historia de una confrontación. Eh, yo no voy a hacerle adelantos importantes de la novela, lo importante es que ustedes se lo lean, por eso voy a ser muy general en las referencias a la historia de la novela, porque tampoco la idea es dejarles aquí ya la trama dada, sino que, bueno, pero es parte de eso, es la historia de una confrontación. Hay dos hermandades, cofradías. Está la Santa Hermandad de San Juan Bautista de Cumbe, que es la fundadora del pueblo, y está la Iglesia Cofradía del Santo Apóstol de Palenque de la Costa, que es la que llaman los forasteros, eh, que tenían su confrontación cultural, musical, tradicional, y que siempre lograban llegar a un acuerdo en el cual la cultura estaba siempre por encima de las diferencias de todo tipo, hasta que se mete por el medio algo muy poderoso, que es la palabra. La palabra se mete a través de la vida de estas dos cofradías y por lo tanto a través de la vida de todo el pueblo que responde pues, a esta organización cultural, de este modo de habitar el pueblo. Y es una confrontación, yo diría, intoxicada del lenguaje. Y aquí hablar de intoxicado del lenguaje me llevó un poco a una cosa, algo, una referencia, perdón, a Octavio Paz, al gran escritor mexicano Octavio Paz, cuando Octavio Paz nos dice, cito, cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática y con el restablecimiento de los significados. Dice Octavio Paz en otra cita, la realidad más allá del lenguaje no es del todo realidad. Y esto lo podemos ver en la novela. Aquí la realidad la construye el lenguaje como un teatro del absurdo que tiene su combustible en la ambición. Y este combustible de la ambición es el combustible
que el alcalde del pueblo, Alcides Liendo, un hombre ambicioso, bocón, podemos decir acá, eh, con una gran avaricia y una necesidad de, eh, de hablar y de hacerse presente y de decidir y de ser la única voz y la única palabra que es capaz de reunir a la palabra de todos los demás, bueno, inicia esta confrontación de un modo muy particular. Entonces, que no les voy a contar, por supuesto, porque deben leerlo en la novela. Entonces, lo importante es que es esto. Es una novela sobre el lenguaje y cruzada por el lenguaje como el elemento que incita y que te muestra es la vida intoxicada por su poder. Sin embargo, no todo el lenguaje en la novela está dado por el lenguaje tóxico que abre la trama y que genera la confrontación. El lenguaje también como literatura, la literatura como lenguaje, acá, ¿verdad? Permite que en la novela, el sonido lo llene todo. Es una novela llena de sonido, una novela sonora, una novela hecha de voces en contrapuntos, de ritmos, cadencias, de juegos del lenguaje, de provocaciones que pueden ir desde un extraordinario refinamiento cuando Néstor apela a unos cultismos de la lengua extraordinario o bien hasta lo más escatológico del habla popular. Y entonces va tejiendo unas tensiones ahí muy interesantes en ese sentido. Y eso es lo que nos muestra en la novela un mundo, este mundo de este pueblo lleno de sensorialidad y esa sensorialidad propia del Caribe, esa sensorialidad propia del afro-venezolano, donde además en toda la novela hay un dominio de la voluptuosidad. Lo voluptuoso está presente, lo voluptuoso como el cuerpo en el oriente del país, como el cuerpo de la negritud, pero también lo voluptuoso de la música de la negritud, lo voluptuoso del lenguaje del barroquismo, al cual Néstor apela constantemente. Y entonces esa voluptuosidad está en cuerpos, paisaje, lenguaje y siempre vinculada a un sincretismo muy interesante también, nos muestra pues, lo que es esta cultura afrovenezolana muy sincrética, pero que es no solamente un sincretismo religioso, sincretismo cultural, sino sincretismo de las formas, sincretismo de la lengua, sincretismo de todo que termina aproximándose como algo muy contemporáneo, más allá de lo que había sido, digamos, la idea del sincretismo cultural y religioso como tópico literario en el siglo XX, aquí como algo mucho más contemporáneo, ese sincretismo termina siendo como una especie de promiscuidad de las formas y del lenguaje, en el modo en cómo se vinculan, cómo se conectan unas con otras, cómo son capaces de convivir sin poder despegarse entre todas. Y eso es muy interesante en el modo en cómo se... De esto hay, por supuesto, en la novela una gran sensorialidad, una novela muy sensual, es una novela que apela a los sentidos constantemente. Y en ese apelar a los sentidos hay referencias extraordinarias a la música, a todo tipo de música, a la música afro-venezolana, pero a la música académica también, a la salsa, es decir, a multiplicidad, ahí a los instrumentos musicales y a los cuerpos, a las formas de los cuerpos, a la arquitectura,
del lugar, a cómo son estos pueblos, quien ha estado ahí, pues, y lee la novela, de alguna manera empieza a recorrerlos en su imaginación, todos aquellos pueblos en los que uno ha estado en el interior del país, con todo y que en la novela Néstor nos está ofreciendo un espacio mítico. No nos está dando una referencia absolutamente específica. Bueno, este pueblo es un ámbito mítico y por eso es capaz de reunir todo lo que esos pueblos realmente son en sí mismo fueron, son y pueden llegar a ser, porque está en ese ámbito mítico de la literatura en sí misma. Y bueno, hay algo que a mí me encanta de la novela, que he disfrutado yo particularmente, que son las referencias gastronómicas que están dentro de esta sensorialidad a la cual él apela constantemente. Y yo fui subrayando porque me interesaba mucho estas referencias gastronómicas y, por ejemplo, un tecito de ajo, perejil, ralladura de jengibre y miel, o el lebranche en coco, porque este año las catalanas se alejaron con arroz blanco y ensalada de lechuga, tomate y cebolla, amén de una entrada de pequeños bañados con mild sauce, Taco Bell y las típicas lumpias carujanas de camarones refritos con caraotas germinadas. Una cosa extraordinaria, cómo plantea el tema gastronómico Néstor ahí, y por supuesto, cuando cito, tus arepas con picante acianélico. Eso es una belleza. Eso uno se da un recorrido también gastronómico interesantísimo a través de todo el libro. El libro, por supuesto, tiene una lectura, pudiésemos decir política, pero en realidad política en tanto que discute el problema del poder en la polis. Hay una reflexión sobre eso en este pueblo, ámbito mítico, que puede ser una discusión que es válida para Venezuela, para los Estados Unidos, para España, para China, para Perú o para Dinamarca. Es decir, aquí el problema del lenguaje y lo que el lenguaje puede provocar. Néstor, que hemos compartido en espacio Ana Frank, donde trabajamos el tema de la coexistencia y en ese trabajar la coexistencia en Espacio Ana Frank sabemos también lo que el lenguaje ha causado a través de la historia de la humanidad, el uso del lenguaje, cómo ha llevado a grandes problemas políticos, a genocidios, Entonces, bueno, hay una reflexión de Néstor y un estudio y una idea sobre este problema del lenguaje. Y por supuesto, está de alguna manera impulsado por este hombre tremendo que es Alcides Liendo, el alcalde del pueblo, una voz que divide, una palabra charlatana, vacía, peligrosa, ególatra, que pues pone a cumberos y palenqueros en una refriega que nunca se habían planteado y que parecía imposible. Tiene unas estrategias disparatadas para esto, que vale la pena. Es muy interesante reflexionar sobre esto cuando uno está leyendo la novela, cosas que ese querer siempre apelar al origen, al originario, al pueblo inicial, al verdadero. Nosotros somos los verdaderos habitantes, nosotros somos los verdaderos eh, deudos de la historia, nosotros somos los verdaderos representantes de la raza, algo tan terrible en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, como que se abroga el origen de todo, pues cambia nombres de las calles, cambia el nombre de las personas,
lanza decretos arbitrarios, declara quién es verdadero y quién no, quién responde a ese origen, pero, y lo hace ¿desde dónde? Bueno, desde esa palabra charlatana, desde esa palabra incitadora, desde un verbo que en realidad está vacío de significado, pero cargado de un resentimiento tremendo que, bueno, hace que se desate en este pueblo mítico todos estos conflictos como ha pasado muchas veces en la humanidad, que lo impone en un sistema que es algo extraordinario también, como construye Néstor todo este ambiente de la voz política en un sistema de perifoneo que tiene este eh, personaje delirante en la novela, sistema de perifoneo en el cual todo el pueblo tiene que escuchar lo que él dice. Y entonces él instala esto y se lanza unos discursos, cito una partecita para provocar su posterior lectura. Dice, pueblo de Cumbe, dijo utilizando la red de sus autoparlantes por toda la localidad, hemos presenciado una muestra de la más mala sangrura de ciertos individuos que no tienen el más mínimo respeto por los habitantes veteranos del litoral de Girardot. Y así como son ellos con nuestros ancianos, así son con nuestros valores musicales. Éramos un pueblo noble y puro hasta que nos contaminaron con esa gente venida, no se sabe de qué hediondo barrial allende la Guaira. Sabrán las 7 potencias de cuál pichaque salieron antes de tener la suerte de llegar a nuestra bendita tierra y de aprovecharse de nuestra caridad cristiana. Entonces, este lenguaje cargado de odio, pero también de simbología, de manipulación de las emociones y de la historia, bueno, genera un clima que va a llevar al clímax de esta historia de una manera también potente, exuberante, que lo atrapa a uno y que finalmente, y ya para concluir y no cansarlos, termina siendo no un texto literario pesimista o que solamente revisa las contradicciones y los conflictos humanos y del poder, sino que es un texto que hace un llamado en ese ambiente extraordinariamente sensual, afro-venezolano y caribeño, hace un llamado a la reflexión, es un llamado a preguntarse cuando uno termina y pues uno se pregunta cómo se llega ahí, que quizás es lo que se han preguntado muchos habitantes de muchas partes del planeta, donde el lenguaje ha generado unos conflictos tremendos y posteriormente se pregunta cómo llegamos aquí. Y ese cómo llegamos aquí nos invita a decir, bueno, cómo salimos de ahí también, o cómo no volvemos a llegar ahí, o cómo estamos atentos a lo que somos y lo que decimos como pueblo, como civilización, como ciudadanos, y cómo, bueno, contribuimos o no con este clima delirante del lenguaje vuelto una intoxicación, o como dice Octavio Paz, como aquello que gangrena cuando la sociedad se corrompe. Así que el libro nos deja una puerta abierta a reflexionar sobre nuestras propias sociedades y sobre lo que nosotros somos. Y es una puerta abierta por la cual uno atraviesa cuando además ha sido sacudido por
toda la potencia literaria, el erotismo, el viaje mítico que se da ahí de forma muy colectiva, además, porque el colectivo está muy presente. Se pueden decir muchas cosas, pero bueno, yo no puedo pasar toda la tarde aquí hablándoles yo solamente de esta novela que he disfrutado tanto, pero hay también una voz colectiva ahí en el estilo literario que se vuelve tan potente como esta voz delirante y pues eso es lo que permite que la trama sea una trama compleja y una trama que a Néstor, estoy seguro, le debe haber costado mucho, le debe haber trabajado pero con mucha fuerza porque no se llega ahí con facilidad y eso pues lo agradece uno hoy que haya un escritor valiente que siga apostando por la literatura, que no tome el camino fácil, que no quiera simplemente conectar o ganar likes, sino que esté dispuesto a debatirse con el lector, con la sociedad y decir, bueno, mira, aquí como decía Walter Benjamin para la obra que tenía Aura, bueno, esto te empuja hacia atrás y al empujarte hacia atrás te pone a pensar. Así que, bueno, para mí ha sido este libro una experiencia maravillosa, como ven, lo he disfrutado mucho, lo he leído una y otra vez y siempre me he encontrado con algo distinto en esa lectura, como pasa con las buenas novelas, y yo los invito a ustedes a tener esta experiencia también. Les digo que eh, no van a quedar satisfechos, como cuando uno va a una comida compleja y muy buena y luego quiere volver otra vez. Así que, bueno, Néstor, una vez más, felicitaciones. Gracias por invitarme a esta presentación y espero que todos ustedes pues tengan el mismo placer al leerse este libro que he tenido yo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, doctor Valdivieso. De verdad que nos hizo un relato pues bastante completo sobre la novela. Solamente rapidito para preguntarle, ¿en cuánto tiempo se la leyó? Mira, en distintos tiempos. La primera vez que me la leí con cierta premura, Ujú. porque, bueno, necesitaba responderle a Néstor lo que me estaba pidiendo. Y en esa primera experiencia de leérmela con cierta premura, en unos días, en unos pocos días, eh, me quedó como un estremecimiento musical cuando pasa. O sea, toda esa sensorialidad fue lo que me dejó estremecido. Luego, en la segunda lectura, cuando ya me tomé un poco más de tiempo, tenía mucho más tiempo, no recuerdo, pero quizá 2 o 3 semanas para leérmelo, lo fui haciendo poco a poco. Pero entonces, claro, esa ya una segunda lectura te hace, es cuando empecé a subrayar toda la parte gastronómica que me gustaba tanto, a la música, a fijarme en esas cosas que especialmente me gustaban a mí. Y digamos que es una novela que tiene distintos tiempos, pero no es una novela que te puedes tardar porque si bien es compleja en su hacerse, o sea, compleja para Néstor, uno piensa en la complejidad que él tuvo, pero no compleja para el lector. Y entonces no es una novela que te pone obstáculos, sino que más bien te está invitando todo el tiempo. O sea que es una lectura muy placentera. Bueno, muchísimas gracias, doctor Humberto Valdivieso, de verdad, bastante completo. Yo la verdad es que confieso, no me he leído la novela, escuchándolo, además, estoy como usted, yo es la segunda vez que lo escucho y tuve la presentación cuando Néstor la hizo la primera vez acá en la feria del libro en Chacao, mm, acá en Caracas, pero tengo ya una tarea pendiente por leerla. Néstor, además que es
escritor ganador del tercer relatos de cuentos cortos de Héroes de Convite, yo, hay algunas cosas que me vienen a la mente, ¿no? Y algunas preguntas que hacerle a Néstor. Néstor, primero que nada, bueno, ¿por qué escribiste Cumbe? Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, tanto Humberto como a Del Valle, y por supuesto a todos los que están aquí presentes, y muy especialmente a mis amigos de Héroes de Cavite y a los editores del libro, este que está acá, eh, El Espacio Ana Frank y AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Para mí, Cumbe fue un reto muy interesante. Vino como, yo nunca lo pensé como libro, lo pensé siempre, siempre se tomó como un guión, puesto que en el año 2002, aquí está mi amigo Mario Crespo, con el que hicimos esa película, nos tocó a Mario y a mí hacer una película sobre María de San José. María de San José, para los amigos españoles o los que están afuera, María de San José es una beata venezolana, la primera que tiene ese título en el país, una santa de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, y ella nació en el pueblo de Choroní. Choroní es un pueblo de la costa Caribe, bellísimo, en uno de los sitios turísticos de la ciudad del estado de Aragua. Y Mario, en su trabajo como director, había director y guionista en esa película que íbamos a hacer sobre María de San José. Mario y yo compartimos el guión. Incorporamos un baile de tambores. Y en el baile de tambores, Mario se entera de que en ese pueblo de Choroní existían dos santos que se peleaban. El santo San Juan Bautista de Cumbe y el San Juan Bautista de Turián. Perdón, de Choroní y el de Turián. Y eso me despertó la idea de escribir una historia sobre las confrontaciones. Más allá de que en algún momento se nos pidió a Mario y a mí, se nos pidió escribir sobre qué significaba la pelea o qué significaba la polarización en una sociedad. Y bueno, esta novela nace originalmente como como un guión. Entonces, ese primer guión se suspendió por razones de la vida política del país en el año 2002, cuando hubo una serie de protestas acá en el país que terminaron con la salida momentánea del presidente Chávez en ese entonces. De todas maneras, el guión de la confrontación siguió estando en mi cabeza desde el año 2002. Yo empecé a trabajarlo como ya para cine, no para televisión, y en ese proceso empecé a buscar y entender un poco la vida de los habitantes de la zona de Choroní y entender un poco lo que era la cultura afro-venezolana o afro-caribe. Entenderla y trabajarla a partir de lo que era lo que podría ser la creación de un pueblo ficticio, que es este Cumbe, que toma la palabra Cumbe de lo que era, para los que no viven en Venezuela, y para muchos que viven en Venezuela también, Cumbe son los pueblos cimarrones, pueblos donde se iban o se refugiaban los esclavos que se escapaban de las haciendas y se escapaban de sus amos y se metían generalmente en las montañas o en costas bien aisladas, y ellos ahí formaban esos pueblos. Esos pueblos se llamaban Cumbe en Venezuela, Palenque en Colombia, Batey en Cuba, Quilombo en Argentina y en algunos otros países se llamaban cimarroneras.
Entonces, esas historias de los palenques, de los cumbes, de los quilombos, de la cimarronera, de las rochelas, que era la otra palabra que se usaba en Venezuela en su momento, terminaron siendo sinónimo terminaron formando parte de la toponimia de todo el Caribe. Entonces, para escribir esta historia, yo empecé a ver historias que tuvieran que ver con la polarización, historias en cine, eh, como la famosa película Do the Right Thing, de Haz lo Correcto, de Spike Lee, que fue una gran inspiradora de esta historia, y por supuesto Hotel Ruanda, que es la historia del genocidio en ese país africano. Y viendo justamente el Hotel Ruanda, me di cuenta de que la utilización de la comunicación de la palabra para dividir, sobre todo en pueblos parecidos, y sembrar el odio como una forma de control político. El sembrar el odio es, llegué yo a una frase que es la base de Cumbe, que es, para odiar solamente hace falta una excusa. Y para eso tuve que investigar sobre los mitos históricos, que es lo que utiliza básicamente el alcalde para lograr las divisiones. Eso me encuentro entonces con las leyendas históricas. Y por supuesto, la primera con la que me topo es con la leyenda negra, la leyenda negra antihispánica. Esa leyenda negra que nos desune de España primero y luego nos desune entre los países hispanoamericanos. Hay un momento en que uno encuentra esas divisiones en el que yo soy mejor que tú solamente porque yo lo digo o alguien lo dice, ese nacionalismo de campanario que llama Marcelo Gullo, o lo que yo llamo nacionalismo arepario. Es decir, mi arepa es más sabrosa que la tuya. En el caso de lo que hemos vivido en estos países entre Venezuela y Colombia, esas rivalidades que son frívolas, si se quiere, porque en el fondo somos el mismo país, pero hay un discurso público que nos incita a estar separados. Eso sucede en toda la América, donde hay rivalidades entre naciones, y uno de los casos históricos que yo tomo acá es la famosa guerra del fútbol del año 68 entre El Salvador y Honduras, la llamada guerra del fútbol. Y cuando uno revisa, en el fondo lo que hay es una rivalidad fundamentalmente, más que rivalidad, mezquindad en algunos casos, ¿no? Pero que generan muerte, pero que generan conflictos importantes. Ya ahí entra la guerra contra el Paraguay, la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, la guerra entre Perú y Ecuador, y otros conflictos que se han ido dando y que han generado enemistad entre pueblos hermanos. De ahí que uno dice, bueno, esta historia hay que contarla porque a veces ese lenguaje, esa historia acompañada del desconocimiento de la propia historia hace que uno se deje engañar y se deje llevar a situaciones que realmente no son sustanciales y que son meramente mitos, meramente mentiras que pero que hacen mucho daño. Esa es la razón y la necesidad que tenía yo de que la gente entendiera de que un conflicto, una guerra, es algo que es muy fácil de lanzar, de generar con un discurso irresponsable, con un discurso que apela a unas emociones que no necesariamente son positivas y que que da muy buen rédito político porque aglutina una parte de la población, pero que puede generar también discriminación y que puede generar cierto tipo de guerra
entre pueblos que deberían ser hermanos per se. Esa es la razón por la cual se escribe Cumbe. Ok, Néstor, bueno, hay otra cosa que me llama la atención muchísimo y lo saco un poco de lo que dijo el doctor Humberto y lo que tú estás explicando de por qué escribiste Cumbe y en este foro pues, hispanista en el cual nos encontramos. Y allí entonces mi segunda pregunta, siendo Cumbe una novela negro legendaria, ¿cómo es posible que se hable en un foro hispanista eh, pues sobre esto? Bueno, justamente porque creo que es a veces nosotros que tenemos en el mundo hispanista, hablamos mucho de la leyenda negra, ilustrar el daño que produce y que nos ha producido esa leyenda a lo largo de toda la historia del siglo XIX para acá, en el cual nosotros nos vemos no como hermanos, sino como rivales, que nos vemos como enemigos en muchos casos. Y yo lo puedo decir con toda tranquilidad. Cuando yo era niño, allá en Barquisimeto, se me decía muchas veces que mira, esos colombianos que son terribles, los colombianos son espantosos. Imagínate que los colombianos comen cebolla. Para un niño de 8 años, que unos colombianos comieran cebolla constituía una diferencia enorme cultural que hacía que ellos no fueran igual que nosotros. Y eso, a la larga, cuando uno lo analiza, puede parecer un chiste, puede parecer una cosa eh, que no puede ser tomada en serio. Sin embargo, para muchos, en aquel entonces, siendo niños, los creímos y veíamos la gran diferencia que había entre nosotros y ellos cuando los colombianos vivían masivamente en Venezuela. Esa gente que comía hallacas de arroz, por ejemplo, tamales de arroz, cuando aquí en Venezuela el tamal es de harina de maíz. Y para nosotros era una cosa inaceptable. Esas cosas, cuando uno las lleva a esos extremos, puede hacer de eso, encontrar una gran diferencia, una diferencia entre una persona y el otro, y puede generar, si se exacerba esas diferencias, pueden generar guerras, que era lo que en algún momento estuvimos a punto de caer entre Venezuela y Colombia, ya sea por razones fronterizas, por razones de migración, etcétera. Y ahora, cuando vemos que ahora somos nosotros los venezolanos el centro de la xenofobia en algunos países, también encontramos que esas diferencias insalvables, y lo digo en tono irónico, entre un pueblo y el otro, a veces son simplemente intereses políticos que no quieren dejar ver al ser humano que está del otro lado. Ok, Néstor, fíjate una cosa. En la descripción, en el análisis que hacía el doctor Rodríguez sobre la novela, también decía que, bueno, habla sobre el lenguaje, que es una novela histórica del venezolano, que crea un impacto emocional, que es la historia de una confrontación, apela a los sentidos, también habla que hablas un poco de música, los que te conocemos, bueno, sabemos que eres melómano, bastante, que hablas sobre gastronomía, cosa que también se te da muy bien, y bueno, sobre la Mira, política. yo Y quiero hacer ajá, una una apreciación, acotación, ok, una acotación importante. Esto no es una novela histórica, es una novela que manosea la historia, ok, la tergiversa, la usa con el peor de los sentidos, o sea, la lleva a unos extremos la manipula para crear en la diferencia entre sí, uno y el. se pasea por todo eso, ¿no? Y a mí me lleva a preguntarte,
si es fácil digerir la novela, si la persona, por ejemplo, y esto me llega porque estamos en este foro, no sé si hay algún venezolano aquí aparte de nosotros tres, eh, que, o sea, puede entender la novela, de qué se trata y de lo que está detrás de la novela, ¿no? Aunque es una novela de ficción, como tú lo has señalado. Yo he dado a leer esta novela a personas de diferentes países y la mayoría encuentra, bueno, por supuesto, países hispanoamericanos y españoles, además de hispanoamericanos. Encuentran elementos comunes, ya sea por la religiosidad que trasuma la novela, ya sea por las descripciones o por la música. Y la música caribeña, ya sea cubana, dominicana, puertorriqueña, panameña, colombiana, hondureña, etcétera, siempre se parece a tiene mucho de Venezuela y de Venezuela tiene mucho de esos países también. Porque las raíces son las mismas. Es decir, ambos pueblos, tanto el africano como el español, vinieron, que se encontraron con una población aborigen acá. Y la idea es que eso lo hace de alguna manera mucho comprensible, por ejemplo, para un amigo cubano, dos amigos cubanos que la han leído, dice, esto parece que tú estuvieras describiendo algo allá en Oriente cubano, en Santiago de Cuba. Otra persona me dijo, esto es la costa norte pacífica, atlántica de Colombia. Hay elementos de acá y de allá, y eso hace que la gente pueda hacer la conexión. Evidentemente, hay un lenguaje, y ahí sí no quise utilizar un lenguaje antiséptico, neutral. Yo quise ser lo más venezolano posible, pero también utilizando a veces venezolanismo y a veces palabras que ni siquiera están que no se usan en el país, pero que se usan en otros lados. O sea, yo hago una combinación, porque al fin y al cabo Cumbe no existe físicamente, sino Cumbe es una representación de lo que pudiera ser el Caribe el Caribe en general. Cumbe pudiera estar en Panamá, pudiera estar en Colombia, pudiera estar en Honduras. Traté de que fuera así. Y de hecho, en ningún momento en la historia aparece la palabra Venezuela. Bien, saludamos a Manuel Coronado desde Coro Falcón y a Joel desde San Carlos en el estado Cojedes, dos estados de Venezuela. Bueno, la última pregunta por este momento, Néstor, para dar paso también a las personas que están participando en este foro, si tienen algún interrogante, y es que, bueno, Cumbe es una novela de ficción, pero paseándome por todo lo que tú has explicado, por lo que dijo el doctor Anselmo, hay muchas cosas que a mí me parecen conocidas. O sea, ¿qué tanto es ficción, qué tanto es realidad? ¿Qué tanto tú tomaste de tu realidad o de la realidad pues, venezolana? Yo creo que nadie es ajeno a su propio contexto. Nadie es ajeno a lo que ha leído, nadie es ajeno, y menos nosotros, los periodistas que vivimos constantemente leyendo y referenciando cosas que pasan aquí y acullá. Evidentemente hay elementos que son reconocibles en el caso nuestro. Yo siempre digo que esta novela hay que leerla como si uno estuviera oyendo a un borracho en una esquina, en un botiquín. Un botiquín es un bar popular en la calle, ¿no? Y que estuviera alguien hablando y pontificando sobre la historia, aunque uno pueda identificar a un charlatán, como dice Humberto, o alguien que está contándonos una historia, pero lo dice con tal seguridad que parece verdad. Y para hacer eso, yo tuve que recurrir a referencias históricas reales, que sí están, pero confundirlas y tergiversarlas. Es decir,
historias, las medias verdades son medias mentiras también. O sea, la realidad, ¿no? Cuando uno dice, tomas un elemento de acá, tomas un elemento de acá y lo demás lo inventas, estás tergiversando la historia, dándole un barniz histórico, que es lo que ha hecho la leyenda negra. Le da un barniz histórico, exagera las cosas malas, exagera las cosas, y elimina las cosas buenas e inventa cosas nuevas para tapar lo bueno, lo malo o lo bueno que se haya hecho, dependiendo de la voluntad de quien manipula la historia. El cuento es que esto es un llamado a atención para que las generaciones que lean esta novela sepan que las historias de ahí que el título que escogimos para la presentación de esta tarde, que dice, ten cuidado con la historia que te cuentan de tu historia, de tu propia historia. Ten cuidado de cómo te cuentan tu propia historia. Es decir, cuando a ti te cuentan tu propia historia y tú te comes eso y no lo analizas, lo dejas ahí, eso te hace un sujeto, un objeto de manipulación. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros leímos, aprendimos de libros, de textos en los cuales confiamos absolutamente, libros de textos escolares, quiero decir, confiamos absolutamente en esos textos escolares porque teníamos unos líderes de opinión que eran nuestros propios maestros, que repitieron y repitieron y repitieron una historia que tenía mucho de verdad, pero también tenía mucho de ficción. Y ese es el llamado es para que la gente lea y compare dónde está la verdad y dónde se acerca más hacia la verdad. Y qué cosa es mentira, qué cosa es manipulación. Eso hace una diferencia enorme entre lo que es historia e historiografía. Y la historiografía es la que en el caso hispanoamericano, nos ha hecho mucho daño porque siempre ha tenido un sesgo anti-hispánico, y ese sesgo anti-hispánico no es contra España, sino contra la misma identidad de estos pueblos por acá. Bueno, muy interesante, de verdad. Saludamos a Omar Gil desde Barquisimeto, nos habla sobre la historia, dice que es bastante interesante. También saludamos a Freddy Saloma desde Cusco, Perú, que viva la hispanidad. Bueno, está abierta la ronda de preguntas, si alguna persona quiere intervenir para alguna interrogante, que está abierta pues la participación. Creo que Henry Grunberg quiere hablar. Henry, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Primero, quiero felicitar al doctor Humberto Valdivieso, porque me pareció extraordinaria su presentación. Me emocionó mucho porque conozco a Néstor desde hace 30 años y, y sé lo que le ha costado parir esta obra. Tiene más de 20 años en el proceso de creación. Y eso es importante destacarlo. Se siente esa madurez que ha crecido con él. El Néstor Garrido que hace 20 años encontró una idea, no es el mismo Néstor que hoy en día la convirtió en un libro. Y ese mismo Néstor estoy seguro que ha jugado ping-pong con esa idea en su ser, porque lo conozco, y le ha dado una que otra vuelta a la misma historia. Aplaudo la valentía que ha tenido Néstor en todo sentido. Es muy valiente que un autor presente su obra al público. Ese es el primer paso grande de valentía. Ponerse al riesgo de la crítica. El enseñar tu bebé al público y dejar de que sea tuyo y se convierta en de todos nosotros.
Ese también es un paso muy valiente, independientemente de la valentía de Néstor en el discurso y el contenido, que de una manera muy inteligente dice mil cosas que nadie puede prohibir que diga. Y eso también lo aplaudo. Que le llegue a todo el mundo o no le llegue, que sea popular o impopular, eso es otra cosa, pero lo dijo. En un mundo, en una época en que la gente no está diciendo lo que tiene que decir, en donde el silencio es muy costoso. Y Néstor, que es un Don Quijote de la Mancha moderno. Yo lo conozco de toda la vida, él pelea y lucha siempre tiene, él es un paladín de la justicia. Y esta obra refleja eso, su, su lucha con, y su granito de arena, por decir algo de la forma como Néstor mejor la sabe decir. Néstor, esto es un bati-bati, es un bati-bati, lo que recuerdan es ese lado que uno realmente que nos encantaba en la juventud, aquí está mezclada, esta obra es una linda mezcla de todas las pasiones de Néstor Garrido en un solo documento. Su pasión por la música, que hablar de música y transmitir música en un documento sin cable y sin electricidad ya es un mérito. Que hablar de la gastronomía en un documento que no tiene una lengua es un mérito. Porque hablar de palabras en un documento de palabras es lo del espacio natural para un libro. Entonces, cuando él evoca todas estas emociones y todas estas sensaciones de una manera muy inteligente, también lo aplaudo. Eh, el tema del Néstor juguetón, porque él, él se ha divertido mucho con esto. Y si Néstor no se divierte con algo, pues no lo hace. Entonces, él al divertirse, él nos divierte a nosotros como lectores. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido la fortuna de leer la obra. Yo la leí una vez, ahora definitivamente la voy a leer por segunda vez, con más calma, porque me pasó parecido a Humberto, que al principio Néstor me la manda en un PDF y me dice, "Ah, ¿qué opinas?". Entonces, y me preguntaba every now and then, me decía, ¿la leíste? Entonces, ¿qué? Entonces, ya, de razón, Néstor, tengo que ponerme a leerla. Y entonces la leí quizás un poquito rápido. Pero la primera sensación fue esa, fue el divertimento, fue el jugar, fue ver a Néstor en diferentes facetas. Es, es, em, es un Néstor que ha crecido mucho de hace 20 años. O sea, yo no es el mismo. Y, y el experimento, lo experimental. Él experimenta con tantas cosas y nosotros somos sus conejillos de indias y eso es parte del juego del secreto de él. Néstor es una persona que siempre le encanta experimentar y ver las reacciones. Hay muchas cosas de él que ahorita no podemos hablar, ni hay espacio ni tiempo, y hay otras que son muy privadas, pero él tiene de eso. Él es un científico del intelecto y aquí se siente mucho en la obra. Como dice Humberto, se puede hablar muchísimo. Menos mal que todavía no le he dado segunda lectura porque me hubiera comido yo también una hora de conversación. Personalmente lo felicito, estoy seguro que va a tener muchísimo más éxito, que este solamente es el primer paso y es una obra que Venezuela va a celebrar, Latinoamérica va a celebrar y le veo un tremendo futuro. Esa es mi opinión, de un humilde compañero de estudio hace 30 años que ahorita está en otras latitudes, vivo en Estados Unidos y creo que el impacto y el tema es universal, aunque el lenguaje sea muy local. Muchas gracias, Henry. Muchísimas, muchísimas gracias, Henry, de verdad. Sería interesante que las próximas intervenciones se presenten
porque para saber de dónde nos están escribiendo, ¿no? Dónde están participando. Saludamos a Mario Molicia de San Miguel de Tucumán en Argentina. Le vamos a dar la palabra a Johnny Abreu y está prevenido el señor José Fernández. Adelante, Johnny. Soy Johnny Abreu, soy de Caracas, Venezuela. Estoy actualmente en Estados Unidos desde el 2016. Y bueno, he compartido muchas cosas gastronómicas, musicales, visuales, artísticas, folclóricas con Néstor, ¿okay? Al que llamo primo. Tengo que decir algo interesante. Me gusta mucho la obra porque la mezcla de la metaliteratura y la metaficción, bien dosificada. Tuve oportunidad de preguntarle muchas cosas. Mira, pero esto es así por cuestiones también religiosas y lo que hemos compartido. Bueno, nada, yo deseo todo lo mejor para él y qué bueno que siga así. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Vale. gracias, Johnny. Ok. Señor Fernández. Gracias, Néstor y Humberto, por la bellísima presentación que hizo, ¿no es? Bueno, yo soy un español de La Rioja que vivo en Brasil a 56 años, ¿no es? Por tanto, quiero que me respondas a cosas que yo siento aquí en Brasil, ¿no es? Y fue muy bueno que yo pueda encontrar este diálogo con una persona tan juguetona, ¿no? Como dijo el amigo. Y yo, para no me expandir mucho, diríamos, Humberto falou, como usted al final del libro, así hace más o menos una especie de una pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿No es? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer todo eso? Entonces, yo preguntaría primero una pequeña reflexión sobre, no acusándolo, ¿por qué que no seu livro no colocó también el problema afro-hispanoamericano do Brasil? ¿Tá? ¿Qué le motivó a eso? ¿No es? Cuando no estoy condenando, no. Estoy queriendo que me faça uma reflexão, tá? Que é muito importante. Eu sei que o senhor não está lendo isso de forma nenhuma, mas acho que o Brasil parece que é algo como que é diferente, não é? Entende? Como o afro. Esse que seria uma primeira pergunta. E a segunda, talvez seja um pouco mais importante. No livro, como aqui também falamos sempre, e em todas as civilizações, todos os países, se fala de sincretismo. Tá? Sincretismo das civilizações, no caso aqui da África, com hispanos, com mesoamericanos, não é? E aí sempre destacamos nesse sincretismo, diríamos, costumbres, música, gastronomia, y tal vez no nos olvidamos que lo que une a todo eso es que hay algo en común en el ser humano, los valores que el ser humano tiene, y en un momento determinado, él los está tentando encontrar. Y el sincretismo sería un camino, no podemos quedar ahí, como dijo, no es apenas, okay, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde que tenemos que llegar? Yo creo que el camino no paró en el sincretismo. Y nosotros, aquí también acontece en el Brasil, pensamos que el sincretismo es la maravilla del mundo, la solución del mundo. ¿Entiendes? Como decimos aquí, la mamá África, ¿no es? Todo bien, pero la mamá África tiene sus valores. ¿Qué tiene de bueno o contrario? Entonces, me gustaría que usted hiciese una reflexión. ¿Cómo nosotros no podemos, y tal vez por lo que yo no puedo leer porque no conseguí su libro, lo que usted propone exactamente es algo que motiva para avanzar? ¿Tá? Gracias, Néstor. Bien. Muchísimas gracias, ya va Néstor. Muchísimas gracias, señor Fernández. Tiene saludos de Verónica desde Oslo y Mayela desde Barquisimeto. Dice que es una promesa leer Cumbe, que es tu amiga de la infancia. Está prevenido. No sé si el señor Johnny está pidiendo la palabra otra vez. No, creo que no. Bueno, te dejamos la Bueno, palabra. voy a contestarle al señor Fernández.
Voy a contestar al señor Fernández. Yo, la verdad, me centré en la cultura del Caribe hispano. Sin embargo, hay algunas referencias al zumbido de los palmares y a los quilombos de Brasil. Porque en el fondo Brasil y Venezuela y toda Hispanoamérica tenemos mucho más en común de lo que la gente realmente cree. A mí, yo tengo un amigo que se llama Otmar Braga, que vive en Pernambuco, y él me llamó cuando leyó el título de mi novela y me dice, ¿tú sabes lo que es el cumbe? Me dice, yo no, yo sé que es el cumbe, pero dime tú qué es el cumbe. Me dice, el cumbe es el pueblo de los negros que se escapaban. Ah, y cerca de mi casa hay un cumbe, me dice, y me explicaba eso. Entonces, ahí hay una relación también porque las palabras entre el español y el portugués son en 95% similares o son cognatos, son palabras parecidas. Y a veces significan lo mismo, a veces no, pero en general hay esa relación. Un brasileño pudiera leer cumbe si tuviese una capacidad de leer en español, pero pudiera entender el contexto donde estamos. Porque en el fondo, cuando uno camina por las calles de Río de Janeiro, a veces si no oye a la gente hablar, uno pensaría que está caminando por Caracas o Maracay o cualquier otra ciudad venezolana. Esa es la verdad. Nos pasa también que la música de Brasil, a pesar de que hay ciertos ritmos que son claramente brasileños o claramente hispanoamericanos, pero hay mucha música que suena en los campos y que son exactamente igual a las tonadas venezolanas o son exactamente igual a los tambores de la costa de Aragua o de Maracaibo o las costas del mismo Coro. Entonces hay una relación importante entre estos dos países, entre estos dos bloques, es decir, el bloque lusófono y el bloque hispano. Nos parecemos mucho, más de lo que la gente piensa que nos parecemos. Y más, de hecho, compartimos durante 60 años el mismo rey, Felipe II, y la cultura es la misma, por la misma tradición hispánica impera en Portugal y España, en los actuales Portugal y España. Asimismo, los componentes étnicos de Brasil, blanco, africano e indígena, son los mismos. Los indígenas venezolanos, una parte proviene del Amazonas brasileño que subieron en algún momento de la historia. Pero eso es lo que tenemos en común. Tenemos más en común de lo que la gente realmente piensa. La reflexión es ¿por qué llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá porque nos dejamos colonizar por la idea, algunas ideas de la Ilustración que nos hicieron creer que las civilizaciones había unas mejores que otras, y en esa misma idea que circularon en el siglo XVIII, nos metieron en la cabeza de que había naciones por encima de lo que era el Imperio Español, en este caso Francia, Alemania, Inglaterra. Hicieron una gran propaganda, un gran mercadeo de ideas que le metieron a la gente, tanto de sus países como a nosotros mismos, nos metieron a la idea de que nosotros estábamos atrasados culturalmente. Y eso es válido tanto para España como para Portugal, tanto para el Imperio brasileiro como para el resto de Hispanoamérica. Y eso ha sido la historia nuestra en todo lo que va al siglo XIX, el siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI. Nosotros nos consideramos unos países que estamos en desventaja cultural cuando uno revisa y puede ver que ciertamente hay problemas, pero que hay también valores
que nosotros no percibimos como valores, sino que los vemos como parte del problema. Y eso es lo que más daño nos ha hecho. De esa autoestima baja que uno puede percibir en el venezolano o en el colombiano, en el hondureño, en el panameño, siempre viéndose en minusvalía frente a los grandes bloques, el gran bloque de la anglosfera, por llamarlo de alguna manera. Gracias, Néstor. Bueno, por acá Verónica nos pregunta que dónde se puede conseguir la novela, si está disponible en Amazon. Y Eduardo Kudisevic nos dice que la novela no tiene desperdicio, que hay mucho humor en todas sus páginas, pero que te hace reflexionar y te pregunta también para cuándo la próxima. Saludos desde Costa Rica, de parte de Edgar Mora. Bueno, si la novela se consigue en Amazon en formato EPUB para el formato de Kindle y también en formato de paperback, que es lo que quiere decir que es imprimible. O sea, uno puede comprar la novela y la manda a imprimir en print on demand o impresión por demanda y le puede llegar el libro impreso con el texto. La dirección, bueno, por supuesto, entran en Amazon y en Amazon buscan la novela Cumbe, no Cumbre, porque como pusieron en la invitación, Cumbe, Crónica Barroca de un Sarampampán afrocaribe. O buscan por mi nombre, Néstor Luis Garrido. Gracias a los que han mandado saludos desde Costa Rica, desde San Bernardino, desde algunas zonas de Barquisimeto, todas partes Coro, de Coro. Sí. El señor Fernández, Néstor, quiere otra vez preguntarte algo, señor Fernández. Estoy queriendo saber más. No puedo desaprovechar este momento, doctor Néstor. Y sobre el problema del sincretismo, da impresión que cuando hablamos de sincretismo, como que estamos con un quebracabezas de piezas externas, como si nosotros no estuviésemos descubriendo algo por bajo. Lo que sustenta un quebracabezas es, diríamos, la unión, la lógica, los valores, pero a veces vemos eso solo como una cosa puramente externa. Fala para nós con tu experiencia en esto. Digo, ¿está? Nosotros, los que estudiamos periodismo en los años 80 en la Universidad Católica Andrés Bello, teníamos una materia que se llamaba Fenomenología Socioreligiosa, donde nos explicaban cómo funcionaba el sincretismo y que era un fenómeno que existía. Realmente yo no he reflexionado sobre si es bueno o es malo. En la novela lo que lo uso como parte del contexto describo algunas cosas de lo que sería el sincretismo de Cumbe, que es ad hoc, es un sincretismo hecho a propósito, ese sincretismo no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la geografía venezolana, porque ahí hay cosas tomadas directamente de la tradición judía, de la tradición católica y de las tradiciones africanas que yo estudié en fenomenología socioreligiosa. Lo uso de manera anecdótica, no lo uso no hay una reflexión ni siquiera una crítica al sincretismo, simplemente lo uso como parte del contexto, como parte de lo que la gente hace y que no hace con el sincretismo. Por ejemplo, en algún momento en la novela hay una misa por el eterno descanso del alma del hermano Roberto, y el hermano Roberto es Bob Marley. Por ejemplo, eso es y hacen toda una misa usando las canciones de Bob Marley. Pero no, eso no existe, eso es simplemente parte del juego del que hablaba Grunberg, parte de la imaginación que se le imprime a esta historia. En cuanto a lo que me estaba diciendo Kudisevic, ¿cuándo viene la próxima novela? La próxima novela ya está estoy escribiéndola.
debe estar lista para enero. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Néstor. Aquí te dicen, ¿cuándo publicas más poesía o una fusión narrativa con lírica? ¿Qué piensas de la fusión de género? Saludos desde Caracas, Raquel Marcus. Johnny te desea todos los éxitos. Kim Pachelli, no sé si se pronuncia así. Alberto, estás disculpado, siente el error del título. Y Regla Estrada, saludos desde Cuba. El espacio Ana Frank está solicitando, Néstor, que coloques el link del libro. Sí, lo voy a buscar y lo voy a subir. Un momento. Puedo subir allá, un momento. Lo que puedo hacer es compartir la pantalla. Pues ya lo pusimos. Está el link ahí en el chat. Bien. Puedo compartir la pantalla y tomar el QR para que aquellos que quieran acceder directamente a eso. Gracias, Ana Frank, que puso el link. Bien, ese es un poco la historia de Cumbe, el porqué de Cumbe y qué quiere decir Cumbe y para dónde va Cumbe. Ahora, lo único que me extraña es que nadie me haya preguntado qué significa un sarampampan. Y lo voy a explicar de manera espontánea. ¿Qué significa un sarampampan? Un sarampampan es un neologismo que yo utilizo, o sea, una palabra nueva inventada por mí, que hay muchas en el libro. Simplemente es una onomatopeya de un problema. Algo así que se cae, pa, 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 pa. Eso es un sarampampan. De ahí viene un poco el juego de la palabra. Crear un mundo como el de Cumbe me llevó, por ejemplo, a tener que dibujar el mapa de la ciudad, me llevó a crear tradiciones, tomando cosas de la tradición, por ejemplo, de San Antonio en Barquisimeto, con los zaragozas de Sanare, con los tambores de San Basilio en Colombia, con cosas de Cuba, con cosas de España, todo mezclado, como si eso fuera, tratando de que eso pareciera natural. Y de ahí un poco también el sincretismo del que hablábamos, o sea, la naturalización de ciertas cosas. Ahí aparecen como héroes algunos protagonistas de telenovelas, aparecen como héroes históricos, protagonistas de telenovelas, por ejemplo, Eudomar Santos por estas calles, a los venezolanos todos sabemos quién es Eudomar Santos, pero es un personaje ficticio que en este caso se toma como si hubiese existido de verdad, igual que Mamá Dolores el derecho de nacer, la famosa telenovela cubana de los años 50 que creo que se ha repetido en prácticamente toda Hispanoamérica. México y Venezuela, de cierto que se hizo ahí. Entonces, un poco eso, un poco el mezclar la verdad con la mentira, que es muy peligroso. Y la verdad es que el verdadero trabajo que nos toca a nosotros en el siglo XXI, donde el bulo o la paparruchada, o como decimos en Barquisimeto, el fake news, es realmente el signo de estos tiempos, la mentira convertida en verdad. Y a eso hay que temerle. Y para eso necesitamos estudiar, para eso necesitamos abrir los ojos, porque cualquiera nos mete un cuento y cualquiera nos puede meter en un lío, en un sarampampán por una mentira muy bien contada. Y ese es el peligro, y eso es lo que yo trato de que la gente entienda con una historia como esta. Bueno, voy a leer aquí otros chats. Alberto te dice felicitaciones por el logro y a los organizadores de este encuentro. Raquel Marcus dice que está pendiente de la película o la serie. Es posible, viene en camino, es una historia digna de verse y oírse. Ileana, excelente presentación, felicitaciones y éxito para Cumbe. Muchas gracias, Ilana. Muchas gracias, Raquel. Ojalá que podamos hacer la película por ahí. Estoy
tratando de que mi amigo Mario Crespo se entusiasme de nuevo y podamos encontrar el apoyo, porque lo difícil no es el guión ya está hecho. Lo importante es conseguir los recursos para una historia como esta. Yo justamente hice la novela porque como no había dinero para hacer películas, por lo menos, y durante la pandemia, dije, bueno, escribiré, desarrollaré mi historia para que no se quede como una mera historia. Creo que Mario está pidiendo la palabra. Mario Crespo. Sí, Mario está pidiendo la palabra y Anselmo también, porque creo que ya nos vamos a despedir, entonces vamos a darle primero la palabra a Mario. Sí, se me oye. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, soy Mario Crespo, ya Néstor me mencionó hace un momento. Soy cubano, venezolano, por lo tanto, en Cumbre me paseo, en cualquiera de los palenques o batalles me puedo pasear. Y tengo el inmensísimo honor de conocer esta historia desde que era apenas una sinopsis, como dijo Néstor hace un momento. Y es curioso porque este es un proyecto que hizo el recorrido inverso, ha hecho el recorrido inverso o está haciendo un recorrido inverso. Empezó como guión de cine y pasó a ser película. Normalmente las novelas son llevadas al cine. Esta es una película que fue llevada a la literatura y efectivamente todavía está esperando por ser realizada y no solamente Néstor, estoy esperándolo yo, estoy intentando, estamos moviendo, hablando con personas y quién sabe, ya ahí está el guión porque lo curioso es que cuando este guión de cine se convierte en novela, ha crecido, como decía hace un momento Grunberg, en 20 años suceden muchas cosas. Nosotros estábamos echados en el suelo, Néstor y yo y una amiga que también escribía por esos años junto con Néstor en Radio Caracas y salió la historia, la sacó Néstor porque efectivamente, como él contaba, estábamos en un momento de mucha confrontación y tal. Y a mí lo que me gustaría decir, bueno, aclarado que sí, que queremos hacer la película, yo quiero hacer la película y ojalá aparezca alguien que se interese en lo más difícil, que es conseguir los recursos para hacer el cine. La novela la escribe Néstor sentado en su ordenador y con todo ese bagaje y todo ese acervo que tiene cultural, como ya han mencionado otros, pero el cine requiere de muchos recursos. Queda abierta la historia, queda abierta la idea y bueno, por ahí el que se entere que hay un productor que puede interesarse, pues que avise rápido. Lo que me llama la atención es que incluso no se ha dicho mucho hoy, esta noche, es que la novela tiene el elemento que nos une más, además de lo cultural, y si consideramos que los desarrollos políticos también forman parte de la cultura de cada uno de los pueblos, es cómo se manifiesta la política en nuestros países. Cuando uno está leyendo la novela, puede perfectamente, cuando Alcides Liendo saca y se pone a hacer el perifoneo y obliga a todo el mundo a escucharlo, pues inmediatamente uno empieza a relacionar la actitud de Alcides con lo que han hecho unos cuantos políticos en nuestro continente. Y diría yo, en muchas otras partes del mundo, en muchos otros continentes, en otros continentes del mundo. Ya sabemos que, y ese es un elemento que también el lector puede entender así viva en Ulan Bator, allá en Mongolia. Lo lee y inmediatamente se conecta porque es una historia común de todos los pueblos, de todos los seres. Todos hemos vivido en todas partes situaciones como las que se cuentan en Cumbre.
al profesor Valdivieso, muchísimas gracias porque hizo una presentación que me emocionó. A Henry Grunberg también, del Valle. Yo sé que eres una defensora de esta película, la has llevado a la televisión y todo eso, y vamos, que también, muchísimas gracias. Nada, esperemos porque aparezca un producto. Y entonces la película enriquecida, la novela enriqueciendo la película estará en pantalla. Humberto, muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. Mario, de verdad que allí está, me llamó mucho la atención cuando dijiste que a ti te llamó la atención que no se tratara el tema político, pero bueno, aquí estamos Humberto, Néstor y yo en esta parte del país El globo, sí. y esta parte del globo bastante, y por allí decía, creo que fue Humberto que dijo algo como, no sé si fue Humberto, eh, alguien dijo que, bueno, sí, fue que era, era muy costoso, lo dijo Johnny, que era muy costoso eh, hoy en día hablar sobre esto y se refería a Néstor y la novela que aunque él dice que es ficción, yo que no le he leído y escuchándolos a ustedes, pues sé que tiene mucho de lo nuestro. No solo es costoso en estos momentos en Venezuela, sino también un ruido ensordecedor. Pero bueno, hay maneras de contar la historia y Néstor lo hace muy bien allí en Cumbe. Anselmo. Gracias del Valle. Me sonreía cuando te escuchaba porque me hiciste recordar de esos comentarios que ponen en las novelas de ficción donde dicen se le cambiaron los nombres a los personajes reales para protegerlos. Y pienso que el relato de Néstor es una ficción tan real que nos trae esas contradicciones sabrosas, como dicen, ¿no? No quería dejar pasar el tiempo y agradecer a todos antes de despedirnos en nombre de Héroes de Cavite. Tengo digamos, el honor de ser originario de las zonas de las que Néstor precisamente habla. Soy un maracayero al cual ha ido mucho a Choroní. No tuve la dicha de ir a Turiamo, pero quería mencionar cómo se me ponía la carne de gallina cuando leía el verbo y sentía los olores, los sabores, era como que si estuviera ahí. Y eso es muy característico de las escrituras de Néstor y de verdad te agradezco tu constancia por haber ido desarrollando esta novela y llevarla donde está. Y definitivamente, Mario, quisiera apoyar en todo lo que pudiera para ver si llevamos esto a la pantalla grande. Es posible. Lo primero es soñar, ¿no? Y ya está más que soñado, ya está impreso. Ya es una realidad. Del Valle, gracias por una dirección increíble de una conducción de esta presentación muy, muy amena. A todos los participantes. Néstor, es un honor tenerte entre nuestras filas de Héroes de Cavite, de Venezuela Hispanista, y a todos los que participaron en esto, definitivamente, de acercar más nuestra hispanidad. Como mencionaste en un momento, somos una sola nación, dividida por chances de la historia y de algunos interesados. Este tipo de obras que, si se quiere, hablan de lo global tocando lo local, nos llena todo y contribuye a esa unión. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Para mí ha sido un honor ser parte de esta conferencia. Y que sigan los éxitos, Néstor. Seguimos adelante. Sigue escribiendo para que sigamos leyendo. Un último punto de caución para todos los lectores: es adictiva. Una vez que comienza, cuesta pararla. Así que prepárense. Un abrazo y se les quiere. ¡Viva la hispanidad! Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vinieron y de verdad muy agradecido por esta presentación de Cumbe, esta crónica barroca, y bienvenidos todos a como dice Sarampampán. Sarampampán que dice
Caribe Cumbe, bienvenidos a Cumbe. Muchas gracias. Bueno, antes de despedir, el señor Edgar Mora dice que no se lo han presentado a José Luis López, productor de Hispanidad, Canto de Vida y Esperanza, para lo de los recursos y todo eso. Así que pendiente Mario por allí y todos, de verdad ha sido un honor poder compartir esta noche. Y Néstor, bueno, gracias a ti además también por permitirme estar Gracias a ti, junto a del ustedes Valle, aquí esta noche. gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Johnny, Henry, José, Mario. Ilana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos.